Hola, hola a todos, ¿cómo están? Lo más probable si hacemos un repaso mental de las palabras, noticias que hemos visto durante el último tiempo, una de las que va a sobresalir tiene que ver con la influencia aviar. Y eso se ha expresado lamentablemente con la gran cantidad de animales varados, muertos en las playas, las aves afectadas, los lobos marinos, los pelícanos, entre otros. Y dentro de ese contexto surgen muchas preguntas, como por ejemplo, ¿qué es la gripe aviar? ¿Cómo surgió? ¿Cómo de alguna u otra manera afecta a los animales? Eventualmente puede relacionarse con los perros y gatos, puede involucrar a los humanos. Esta y otra interrogante vamos a ver el día de hoy junto a un destacado especialista que nos va a explicar todas estas temáticas y al mismo tiempo poner una cuota de racionalidad y certeza científica para entender el fenómeno actual y no entrar en pánico ni tampoco difundir fake news que claramente perjudican a los animales. Hoy nos acompaña el médico veterinario Víctor Neira. Él es médico veterinario, experto en virología animal, académico de la Universidad de Chile y, por cierto, miembro de la Comisión Una Salud de Connovet y vocero del Colegio Médico Veterinario de Chile. Hola Víctor, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Luis, estoy muy bien, ¿cómo estás tú? Bien, también contento de este espacio que se creó para hablar sobre la influencia aviar. Muchas gracias por la invitación. De nada, Víctor. Víctor, hay una pregunta básica que surge cuando hablamos de la influencia aviar, que es, ¿cómo surgió esta influencia? ¿Qué es la influencia aviar? Sí, mira, lo primero que todo es que el virus, existe un virus que se denomina influenza y Ujú. este virus nosotros lo conocemos lo conocemos como seres humanos al menos por unos 120 años, unos 100 años, ¿ya? Antes del COVID era el virus que provocaba pandemias, ¿ya? Las pandemias que habían ocurrido antes, la mayoría había sido causadas por el virus de influenza, específicamente el virus de influenza A, ¿ya? Este virus tiene una amplia variabilidad genética, ¿ya? Y existen diferentes como linajes de estos virus y en general hay algunos que afectan a los mamíferos, otros que afectan a las aves, otros que afectan puntualmente a los seres humanos, otros que afectan a los equinos, a los cerdos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Mm? Ujú. Dentro de las que nosotros más conocemos es la influenza estacional humana, que es la razón de por qué las personas se vacunan todos los años contra este virus, que es un virus respiratorio. Y por otra parte, existen otras variantes, como la que mencioné anteriormente, de influenza aviar, es decir, que afectan principalmente a las aves. ¿Mm? Entonces, profundizando con el tema de la influenza aviar, hay muchos subtipos, muchas variantes que pueden afectar a las aves, por lo tanto, hay muchas influencias aviares, por así decirlo. ¿Mm? Dentro de estas, hay algunas que son de baja patogenicidad, es decir, generan una enfermedad de de leve a moderada en las aves, ¿m? Mientras que existen otras variantes que son de alta patogenicidad, las cuales generan una alta mortalidad, principalmente en las aves de corral. ¿Ya? Dentro de estas está el H5N1, subtipo H5N1, altamente patogénico. ¿M? Este virus Ujú. tenía algunas descripciones pasadas, ¿ya? Pero ya desde el año 2003 que empezó como a observarse más en la naturaleza. ¿Mm? ¿Cómo se generan estos virus? Este virus de influenza aviar H5N1, que es el subtipo, generalmente puede existir como de baja patogenicidad. ¿Mm? ¿Ya? Y en las aves de corral, cuando las infecta, principalmente a las gallinas, el virus puede mutar y volverse de alta patogenicidad. ¿Mm? Ujú. El problema está que este virus de alta patogenicidad se va a transmitir entre las aves de corral generando alta mortalidad y eventualmente puede devolverse a la vida silvestre como virus de alta patogenicidad. ¿Mm? Eso es lo que ha pasado con este virus. Es un virus que ha causado brotes, digamos, este último tiempo, sobre todo desde el año 2021, en donde el virus ha Ujú. estado presente en las aves de corral, principalmente de Asia y Europa,
y se ha transmitido a las aves silvestres, las cuales se reconocen como reservorios de virus de influenza. Por ejemplo, los patos son reservorios de virus de influenza y gaviotas. Entonces, como estas aves vuelan de un lugar a otro, son aves migratorias en general, han diseminado esta infección prácticamente en todo el mundo. Existen pocos lugares actualmente que están libres de influenza aviar altamente patogénica. ¿Mm? En el caso de esta cepa, como te dije, ha habido brotes desde el año, principalmente desde el año 2021 más importantes. Destaca lo que ha pasado en Europa, donde afectó aves de corral y aves silvestres, y desde ahí se diseminó hacia Norteamérica en el año 2022 y también hacia África. Finalmente, el virus ha llegado a Sudamérica y con esto ha llegado a Chile. Entonces, en diciembre del 2022, el virus se reportó por primera vez en Chile y desde ahí es que se ha ido diseminando principalmente por las aves de mar, las aves playeras, causando mortalidades en diferentes especies. Y eso tiene que ver con la susceptibilidad de la especie frente al virus. ¿Mm? Entonces, eso más o menos como la historia del virus. Al principio estuvo alojado acá en Chile en el estrato de la vía silvestre y de a poco se ha ido introduciendo a los traspatios, que son producciones pequeñas que tiene la gente generalmente en el ambiente rural. Y finalmente han aparecido también grandes productoras de carne y de huevos digamos, de producción avícola. Entonces, estamos en una situación bien compleja en la actualidad porque el virus se está diseminando en esos estratos. ¿Eh? Algo que yo siempre comento es que el virus tiene varios componentes. La dinámica, digamos, o la relevancia de la presencia de este virus va por tres ámbitos, por así decirlo. ¿Ya? Uno de los ámbitos es el medio ambiente. Si los vamos mirando como se ha dado acá en Chile, el medio ambiente, en donde hemos visto, y la vida silvestre, el medio ambiente y vida silvestre, en donde hemos visto de que el virus ha causado mortalidades más allá de lo esperado, tanto de aves silvestres como de mamíferos marinos. ¿Ya? Por lo tanto, hay una preocupación por ese lado de la parte ecológica, de los diferentes nichos en donde está el virus afectando, generando mortalidad, quizás reduciendo poblaciones drásticamente. Eso se tiene que estudiar también. Y por otra parte, un segundo componente es lo que puede ocurrir a nivel de producción animal, salud y producción animal, digamos, de intensiva. ¿Ya? Uno de la vida silvestre, otro ya es, digamos, la producción animal, la producción avícola, en donde el virus puede llegar a causar grandes pérdidas. ¿Ya? Y en ese lado va también por la producción y también por el bienestar animal. Los animales se enferman, mueren rápidamente. Entonces, esa es una segunda problemática. ¿Te fijas? Y luego viene una tercera problemática, que la cual es potencial, digo bien claro, zoonótico que puede tener este virus. Y algo que se vio, por ejemplo, acá a nivel nacional, que una persona también ha sido afectada por el virus, se demostró eso, y en el fondo puede causar un problema sanitario importante a nivel del ser humano. Siempre se habla de que el virus puede mutar y se puede transmitir entre las personas. La verdad es que eso eventualmente podría ocurrir, digamos, pero no es algo que sea muy predecible, de que ocurra muy rápido, o pueden pasar, no sé, 50 años más para que ocurra, pero eventualmente pudiese ocurrir. Pero sin embargo sigue siendo muy importante desde el punto de vista de salud pública, porque las personas que se afectan con este virus, que son muy pocas, digamos, es muy poca la habilidad de que se infecte, generalmente tiene una enfermedad muy grave. Tiene una enfermedad tipo influenza, pero muy grave, que en más del 50% de los casos puede causar la muerte en las personas. Entonces, por ese lado también es muy importante estudiarlo. ¿Ya? Entonces, si repasamos, tenemos
la vida silvestre, ¿cierto? Con todo lo que involucra en el ecosistema, la producción, que involucra producción avícola, que involucra la salud animal y también la producción en sí misma, lo que conlleva, podría tener también implicancias en la cadena productiva, la Ujú, cadena de abastecimiento de productos avícolas, como por ejemplo el huevo, que es una de las principales proteínas que tienen los chilenos, ¿verdad? La carne de pollo y pavo, ¿ya? Y finalmente tenemos esta problemática que está relacionada directamente con la salud pública, directamente afectando a personas, ujú. así como también esta preocupación que existe de que el virus vaya mutando y se vaya adaptando al ser humano y potencialmente causar, por ejemplo, una nueva pandemia. Pero no es algo que vaya a ocurrir, no es algo que uno Ahora pueda ya. predecir. Claro, deberían pasar muchos pasos para que eso realmente ocurriera. Víctor, escuchándote atentamente, surgen un par de consultas. Primero, si vemos en cuanto a las dinámicas de contagio, por llamarlo de alguna forma, vemos que en primera instancia, por las explicaciones ya dadas, afectó a las aves. De alguna u otra manera ha ido creciendo el área afectada, involucrando sobre todo al resto de los animales marinos, como el caso de los lobos marinos, por mencionar un ejemplo. Y ahí una de las hipótesis que se plantea es que la explicación es simple pero concreta en cuanto a que el lobo marino está en contacto con muchas aves y por eso ahí se produjo el contagio. ¿Estás de acuerdo con esa hipótesis? Sí, estoy de acuerdo con esta hipótesis y voy a dar yo también mi propia hipótesis. O en base a los antecedentes, cómo se da esta dinámica de transmisión. Entonces Ujú, llegan aves que traen el virus, muchas de ellas a lo mejor asintomáticas, ¿ya? Van ujú, viajando por las costas por ejemplo, se detectó en Ecuador, Perú, después Chile, van viajando y van aves positivas, ¿ya? Entonces la transmisión entre aves, y es debido a que hay receptores en el tracto intestinal de las aves que pueden albergar el virus, se puede la transmisión fecal oral. Es decir, ujú. desde las heces de una ave infectada directamente al consumo, por ejemplo, digamos, al consumo de heces de otra ave. Y uno lo puede ver en las playas, ¿cierto? Que las diferentes aves marinas andan picando, ¿cierto? Andan eh, comiéndose incluso las heces de otras aves, ¿cierto? Hay contaminación, Sí, hay ese tipo de dinámicas. Entonces, lógico pensar que esa es una de las maneras más probables de que haya transmisión entre las aves, ¿ya? Luego tenemos que afecta a otro estrato, ¿cierto? Obviamente también puede haber por contacto cercano, ¿cierto? Pero digamos que principalmente se podría considerar esa la vía de transmisión, porque está en un ambiente abierto, ¿cierto? No está en ambiente cerrado y ahí está presente el virus. En la S está el virus, ¿ok? ujú. Entonces luego se puede dar de que algunas aves aniden muy cerca unas de otras y también puede haber una transmisión de ese estilo. Bueno, pero voy al punto de cómo los mamíferos marinos se afectan, ¿ya? Eh, generalmente, o de acuerdo a la historia, digamos, de las influencias, se habla de que el virus de influenza en las aves puede llegar a ser sistémico y el virus está en el tracto intestinal, mientras que, de acuerdo a lo que se ha estudiado, que ha sido principalmente en el ser humano, en el cerdo, en los ferrets, en el ratón, se habla de que la infección de influenza, el equino, que es una infección más bien respiratoria en los mamíferos. ¿Te Ujú. fijas? Sí, Entonces está siempre esa idea porque el ser humano es más bien respiratorio. Entonces uno diría, ¿cómo a nivel respiratorio podría llegar el virus de influenza a los mamíferos marinos, ¿cierto? ujú. Eh, entonces, ahí hay que abrir un poco la mente también y de acuerdo a ciertos antecedentes podrían indicar de que el virus también podría albergarse en otros órganos, como por ejemplo en el tracto digestivo. Hay un estudio, por ejemplo, que indicó en Estados Unidos que
cerca de más del 70% de los mamíferos, que eran focas, afectadas, también tenían el virus en su tracto intestinal. Entonces, eso nos hace pensar que a lo mejor no todos los mamíferos son como los humanos, ¿cierto? Que el virus solamente está en los pulmones, sino que en otros casos, sobre todo también con este virus altamente patogénico, podría albergarse en otros órganos. Y entre ellos, por ejemplo, en el tracto digestivo. Es una hipótesis, ¿cierto? Se está estudiando eso también. Ujú. Entonces, de esa manera, probablemente a través del consumo de, de restos de animales u otras cosas, podría darse esa infección. Por ejemplo, en otros animales distintos al lobo marino se sospecha de que puede existir ese tipo de transmisión por consumo de un ave, por ejemplo, con el virus. ¿Ya? Y en ese aspecto en Estados Unidos se ha estudiado bastante y han aparecido muchas especies afectadas, como por ejemplo los zorros, como por ejemplo osos, ¿ya? Que viven en un ambiente muy abierto, entonces la transmisión vía aerógena como que pareciese ser Ujú. más difícil de ser, ¿te fijas? Y bueno, esa sería la manera, quizá una manera de cómo se va transmitiendo el virus también a los mamíferos. Otra cosa relevante es que las especies, depende de la especie, se manifiestan diferentes signos clínicos. ¿Ya? O son más graves o son menos graves, pero todos manifiestan signos clínicos distintos y lo que se ha observado bastante en este caso de la influenza aviar altamente patogénica son casos neurológicos, no tan solo de aves, sino que de estos mismos mamíferos marinos, los cuales probablemente también pudiesen tener el virus en su cerebro. ¿Ya? Y ese también es otro paradigma que existe, porque siempre pensando, ¿cierto?, en la cultura general de que el virus es respiratorio, pero en el ser humano, por ejemplo, ya se sabe de que el virus eventualmente en ciertos tipos de pacientes puede provocar una encefalitis viral, es decir, el virus no el altamente patogénico, sino que otro virus de influenza, quizás estacional, puede ir al cerebro y replicarse. ¿Te fijas? Claro. Entonces, quizás se puede dar lo mismo. Estamos hablando que en Ujú. el ser humano es muy raro, ¿cierto? Pero a lo mejor eso es lo que eso es lo que se está dando en los animales. En los animales se ha encontrado, en aves sobre todo, se ha encontrado el virus en el cerebro. ¿Te fijas? Entonces, esa es la razón de por qué también de repente mueren con esos signos neurológicos. ¿Mm? Se entiende. Y avanzando en la conversación, surge la pregunta de cómo los seres humanos, de alguna u otra manera, han sido pocos casos. En el territorio nacional hay uno, de acuerdo a la información que manejamos. En Ecuador también hay otro. ¿Cómo un ser humano, de acuerdo a lo que se ha estudiado a nivel de ciencia, podría verse eventualmente afectado? Y hablando de ser humano, ¿qué pasa con los animales de compañía, pensando en los animales más cercanos, como el perro, el gato, el conejo? Esa pregunta está súper interesante también y tiene que ver con un tema de receptores. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, también históricamente se reconocen de que para que el virus pueda infectar, existen como dos tipos de receptores y vamos a decir que uno es de tipo aviar y el otro es de tipo humano, que también se habla como que fueran de mamífero, ¿te fijas? Pero realmente, a mi juicio, eh, ninguno es que esté solamente, el aviar que esté solamente en las aves y el mamífero que solamente, o el humano que solamente esté en el humano, sino que hay ambos, en general hay de los dos tipos de receptores, pero en diferente proporción en los animales. ¿Ya? Ujú. Ya, entonces, digamos que el virus de influenza aviar hoy en día está adaptado para infectar, para ocupar los receptores tipo aviar. ¿Ya? Por lo tanto, el virus lógicamente se va a transmitir más fácilmente, se transmite en el fondo, digamos, por ese tipo de receptor, afectando lógicamente a las aves, ¿ya? Ujú. Y luego ahí inmediatamente decimos, oye, pero ¿por qué afecta al mamífero marino? Bueno, seguramente el mamífero marino también tiene receptores tipo aviar, ¿ya? Y ahora, Comprendo.
¿por qué afecta al ser humano? ¿Ya? ¿Y por qué no lo afecta tanto? ¿Ya? Entonces al principio se pensaba de que solamente el ser humano tenía el receptor tipo humano o tipo mamífero, por lo tanto no podía haber una transmisión directa de un ave a un ser humano. Esa era como la teoría antigua, quizás de hace 20 años atrás, Ujú. pero hoy se reconoce que el tracto respiratorio del ser humano tiene de ambos receptores. Tiene el tipo humano, digamos, Ya. desde la nariz hacia abajo, y en el fondo del pulmón, muy en el fondo, tiene también del tipo aviar. ¿Ya? Wow. Entonces, tiene el tipo aviar, que por eso te digo que en el fondo no es que sean las cosas en biología no son tan estrictas, entonces también Sí, tiene sí. receptores del tipo aviar. Entonces, para que se dé esa infección, ¿cierto? Para que se dé una infección que se puede dar directa desde virus aviar al ser humano, se tiene que dar una condición de una alta exposición. Es decir, por ejemplo, una persona que trabaja con aves positivas, que está, no sé, pues en una campaña de eliminación o de eutanasia de aves positivas, no sé, en una granja quizá, o la gente que está trabajando en las playas, quizá podría tener un poco más de riesgo porque ellas van a tener más chances de manipular a los animales. En donde el virus puede, si la persona no ocupa las medidas de protección personal suficientes, como mascarilla, guantes, antiparra, etcétera, eventualmente podría llegar al profundo del pulmón. Y así se ha dado históricamente. Siempre está relacionado con personas que tienen un alto contacto con aves. ¿Te fijas? Ujú. Entonces el virus tiene esa chance de llegar directo al fondo del pulmón. ¿Ya? Entonces se da pocas veces, ¿ya? Y cuando ocurre, el sistema inmune del ser humano como que hiperreacciona, ¿ya? Lo primero, no se genera tanta replicación del virus, pero hay una hiperreacción en donde el paciente se ve gravemente afectado. Entonces, el virus no es capaz digamos, diseminarse desde el ser humano. No se Ujú. puede diseminar, eso está demostrado que no se disemina, y a su vez se afecta gravemente. ¿Te fijas? Entonces, Comprendo. eh, entonces para que el virus sí sea capaz de transmitirse más fácilmente y entre humanos, deberían generarse muchas mutaciones en el virus que adapten al virus para replicarse en la parte superior del pulmón del ser humano y de esa manera Ujú. transmitirse entre personas. Ujú. Ahora bien, Entiendo. sí, ahora bien, tú me preguntaste acerca de nuestras mascotas, ¿cierto? Nuestros perros, Así nuestros es. gatos, ¿verdad? Eh, en general, digamos que no hay tanta evidencia de este virus en H5N1. Bueno, antes que eso tengo que decirte que el virus de influenza también tiene variantes caninas, variantes felinas, ¿ya? Eso se ha demostrado, ¿ya? No está tan explorado como otras infecciones típicas de los animales domésticos, pero sí hay cierta evidencia. Eh, pero yendo al punto de la influenza aviar altamente patogénica, hay evidencia de transmisión de este virus a perros y gatos, ¿ya? Eh, y digamos que, ¿cómo se ha dado esto? En circunstancias donde hay contacto con animales y donde puede llegar a haber consumo de animales, ¿ya? Digamos que no es algo que se dé comúnmente, hay pocos reportes respecto al tema, eventualmente podría llegar a ocurrir, pero al igual que al ser humano son eventos poco, muy poco comunes, ¿ya? Pero eso sí nos puede llamar a nosotros la atención, es decir, mira, podría ocurrir, al igual como al ser humano podría ocurrir, por lo Ujú. tanto, si yo veo no sé, pues si voy a la playa con mi perro y veo un lobo marino muerto ahí, no debo dejar que mi mascota vaya y se ponga ahí a husmear en el lobo, ¿te fijas? O lo mismo con las aves. Entonces, hay que ser un llamado, ¿cierto?, muy fuerte en respecto a las medidas de prevención que debemos tener como seres humanos y también proteger a nuestras mascotas, como individuo cualquiera, ¿cierto? Entonces,
si uno va a la playa, si uno está en un ambiente donde pueden haber animales, idealmente Ujú. si sacamos a pasear a nuestros perros, eh, digamos, que sea con correa, que tengamos el control de la situación. Nosotros tampoco no acercarnos a estos animales. Hay un montón de información que dice que no nos acerquemos a los animales sospechosos o muertos de influenza. Te fijas, no tomar los animales y llevarlos a los centros de rescate, eso lamentablemente no se puede hacer, porque ahí uno está poniendo en riesgo a uno como persona, a nuestra mascota, incluso a otros animales. Por ejemplo, si uno lleva un animal positivo a un centro de rescate, está transmitiendo y movilizando la infección. ¿Te fijas? Entonces, esa Sí, sería como muy contraproducente. ¿Te fijas? comprendo. Víctor, tú al inicio lo abordaste tangencialmente, por decirlo de alguna manera, pero la influencia aviar, si uno la analiza en cuanto a sus causas, consecuencias, hay un concepto que aparece acá en la mesa, que corresponde precisamente a la comisión que tú perteneces de Colmedet, una salud. Sí, muy ¿Cuál es la bien. relación que observas entre una salud y la influencia aviar? Claro, yo creo que una salud nació por el tema influenza, ¿verdad? Porque es un virus que es un virus zoonótico prácticamente el primero descrito, el más estudiado, ¿ya? Ujú. Las primeras pandemias por influenza se hizo se hizo el traxe, se hizo el seguimiento de dónde venían y todas provenían de aves. Estamos hablando de la gripe española, de la gripe asiática, de la gripe de Hong Kong, ¿te fijas? Todas esas Ujú. hace 60, 80 años atrás, y luego aparece la gripe porcina del 2009, también de origen zoonótico. Entonces ahí se demuestra que fue la última pandemia, ¿cierto? Que al lado de la de COVID parece casi un chiste, ¿cierto? Pero también generó más de 500.000 muertes, ¿te fijas? Entonces, eh, fue de una escala muchísimo menor que la de COVID, ¿ya? Pero ha habido otras infecciones que así sí han sido complicadas, como la gripe española, ¿verdad? Ujú. Y entonces ya con los estudios ya se sabía de que los virus de influenza pueden ser transmitidos desde los animales y generar pandemia, ¿ya? Incluso hay estudios que dicen de que nosotros también podemos transmitir virus de influenza a animales. Por ejemplo, el hurón es un animal que se le transmite muy fácil la influenza al ser humano. A nosotros, a los cerdos, le transmitimos muy fácilmente el virus. Entonces, de Ujú. ahí nace el concepto de una salud. O sea, a mi juicio, de ahí como que influenza tuvo mucho que ver con el concepto de una salud, porque es una enfermedad que prácticamente no discrimina, afecta prácticamente a todos los mamíferos y aves, incluyendo al ser humano. ¿Mm? Y bueno, por otra parte, el brote actual nos demuestra esto. ¿Se fija? Está afectando aves silvestres, mamíferos silvestres, aves de corral, potencialmente puede afectar al ser humano, incluso hay reportes de que pueda llegar a afectar a nuestras mascotas. Entonces, es como una salud global, ¿te fijas? Por lo tanto, tiene mucho que ver, o sea, digamos. Es verdad. Ya para ir concluyendo esta conversación, Víctor, a tu juicio, ¿cuáles serían las tres ideas más importantes que uno como tenedor de animales uno tendría que tener presente? Sí, como tres ideas, no sé si te tenga tres, pero vamos a empezar por la primera. ¿Ya? Eh, Existen enfermedades que se transmiten entre, entre animales y de animales a personas. Esa es la primera idea fuerza que ustedes deben tener. Por lo tanto, siempre, no tan solo hablando de influenza, sino que también hablando en general, digamos, ustedes tienen que seguir los protocolos de vacunación, de desparasitación, ¿ya? Porque también hay parásitos que se transmiten, Ujú. desparasitación y también de cuidado y bienestar con sus animales, ¿ya? Eso es un aspecto muy importante.
llevarlos periódicamente al veterinario, ¿cierto? Sobre todo si manifiesta algún signo clínico, ¿verdad? Eh, Esa es una idea relevante, que tienen que tener un buen manejo con su animalito, ¿ya? Y ahora otro aspecto quizás importante desde el punto de vista de la situación actual que tenemos, Ujú, es que potencialmente el virus nos puede afectar a nosotros como seres humanos, y potencialmente también, que tampoco, digamos que no es algo tan común, pero eventualmente, de acuerdo a los registros existentes del mundial, podría transmitirse también a perros y gatos, ¿ya? En una, pero tampoco ponerse nervioso por eso, porque no es que uno viva en la ciudad y se va a contagiar con influenza aviar, es prácticamente imposible. Pero sí evitar el contacto con animales silvestres que potencialmente estén enfermos o hayan muerto de la infección. ¿Te fijas? Estamos hablando de los estratos, por ejemplo, hoy en día, básicamente en las playas, ujú. en donde eventualmente podrían verse animales muertos, pelícanos, gaviotas, pingüinos, ¿te fijas? Mamíferos marinos, evitar el contacto, ¿ya? Porque como estuvimos repasando, ¿verdad? El virus eventualmente podría transmitirse de una manera distinta a la que nosotros pensamos que se transmite, que entre personas, que es por vía aérea, ¿te fijas? Podría eventualmente, que es algo que está en estudio, transmitirse por el consumo de animales enfermos, ¿cierto? Estamos hablando de entre mascotas, ¿cierto? Mascotas Ujú. y animales, ¿cierto? Y también por ese lado, digamos, evitar ese contacto. Y por otro lado también, que Ya. quizás no lo tocamos tanto, o no lo tocamos nada, pero es muy importante destacar que, Ujú. si bien hay cuadros de influenza afectando a Chile en general, está, está demostrado de que el consumo de huevos y el consumo de carne por el ser humano no es un factor de riesgo para contraer la infección, ¿ya? Recordemos el tema de que el ser humano es algo respiratorio, ¿cierto? Muy Ujú. profundo en el pulmón. Por lo tanto, el consumo de huevos, bueno, tampoco se consume huevos con influenza, ¿verdad? Y tampoco carne, porque hay un tema de inocuidad alimentaria, pero aunque sí llegase a ocurrir, digamos que en el fondo no va a ocurrir, pero digamos que no hay ningún riesgo en el consumo de huevos y de carne por las personas. Así que por ese lado tienen que estar muy tranquilos, pero sí, cuando estén en un ambiente, digamos, propicio para la presencia del virus, evitar el contacto, que va a ser principalmente evitar el contacto con animales enfermos o muertos por la infección, ¿no? Sospechosos de haber muerto por la infección. Comprendo, Víctor. Entonces, estimados, de esta manera estamos culminando la conversación el día de hoy con el médico veterinario y experto en virología animal, además de académico de la Universidad de Chile y vocero del Colegio Médico Veterinario, Víctor Neira, donde precisamente quisimos ver en profundidad un tema que nos preocupa por el impacto animal, por el impacto al ecosistema, y también como tutores de animales tenemos que ser responsables y saber lo que involucra, no con el afán de generar pánico ni tampoco de pensar que viene el fin del mundo, sino de tener la información clara, precisa, y para eso hay que recurrir a la ciencia, porque hoy en día las redes sociales nos ayudan a acceder a mucha información, pero también lamentablemente da espacio para muchas fake news y eso perjudica a todos. Víctor, muchas gracias por la disposición. Agradecemos también a Claudia Bastidas Roja por el apoyo de la producción y nos estamos viendo en una próxima ocasión. Muchas gracias, Chao. Luis. Muy bien. Vale, chao, chao. Chao, chao.